Y esta nueva unidad, bueno, la segunda unidad, ¿cierto? También en el fondo es optimización, pero son un tipo de problemas diferentes a los que estábamos viendo, porque, ¿cierto? Los sistemas de ecuaciones son ya un tipo de problema donde básicamente lo que busca, ¿cierto? La solución son la asignación de valores a varias variables que entre ellas están relacionadas de alguna manera y esa solución que yo tengo, obviamente, necesariamente debe cumplir con todas las ecuaciones de manera simultánea, pues tiene que ser una solución, ¿cierto? Que permita, en el fondo, ¿cierto? Que todas las ecuaciones se satisfagan. Ahora, esto es lo que vamos a ver ahora en realidad un poco diferente. Hay caso y caso, pero vamos a trabajar sobre todo en realidad con una variable y pero espérense un segundo. Creo que no le he compartido pantalla, ¿cierto? Voy a compartirles pantalla. Esto. Ya. Ahí ven la PPT. ¿Se ve? Sí, sí, se ve, profe. Entonces, ahora, ¿cierto? Lo que les decía, básicamente vamos a trabajar en optimización más de una variable, porque ahí vamos a ver, ¿cierto? Hay muchos tipos de problemas donde al final se puede expresar todo en relación a una sola variable. O bien en base a una función solamente, una sola ecuación. También pueden ser más variables eventualmente pero con más, digamos, o sea, varias variables, pero en una sola ecuación, no varias ecuaciones como el caso anterior. Y lo que sí creo que la mayoría, por lo que me acuerdo, se trata principalmente de optimización con una sola variable detrás. Digamos ver que hay varias situaciones, ¿cierto?, donde esto aparece en el fondo, donde toda la representación de los problemas que yo hago al final depende siempre como que de una sola incógnita, que es un solo número el que necesito saber. Y bueno, hay varias relaciones que debe cumplir, limitaciones, pero en el fondo es un solo número el desconocido que necesito que tenga ciertas características al final. Y aquí esta parte, digamos, de los contenidos de la materia es como mucho más cercana al cálculo, pero del cálculo en realidad vamos a ocupar como algo súper específico, que son derivadas, y dentro de las derivadas vamos a ver en realidad algo también más específico todavía, que probablemente trabajemos solo con polinomios, que es como lo más fácil dentro de todas las derivadas. Mucho más allá, ¿cierto? No sé, por la más parte teórica es importante saber qué estamos haciendo, porque hay cosas analíticas de signos y valores que nos entregan información sobre la solución, ya que nos dicen cosas sobre la solución y entonces esa parte sí la debemos manejar. Pero también vamos a resolver aquí problemas en Excel, pues vamos a ver, ¿cierto?, cómo Excel permite precisamente hacer esta optimización en una variable. Tiene por ahí su método para hacerlo. Entonces, aquí, bueno, de referencia, ¿cierto? Yo me basé por lo menos para esta unidad, en este libro en particular, Matemáticas Aplicadas, que lo bueno que tiene es que todo este tema, que de hecho, o sea, cálculo, por ejemplo, es normalmente un tema como súper árido en el fondo, que es como difícil de tragar si uno realmente no ve las aplicaciones donde están. Y la gracia de este libro es precisamente que muchas de las cosas las explica en contexto, precisamente en situaciones reales. Entonces, muchos de los ejemplos que vamos a ver en el fondo vienen un poco de aquí y están, ¿cierto?, contextualizados a situaciones donde uno podría más fácilmente entender, ¿cierto?, la aplicación. Eh, Como ven, hay varios capítulos, pero en realidad aquí hay como dos cosas, grandes cosas en el fondo separadas que se están tratando. Por una parte, toda la primera parte de funciones, que hay hartas definiciones y cosas que necesitemos ver. Y la otra parte es como, digamos, la parte más de cálculo, pero eso ya no nos va a tomar un tiempo, básicamente ya en un tiempo más también se va a hacer. O sea, vamos a ver esa parte, pero por el momento necesitamos ver un poco más de funciones y de formulación también de estos problemas. Y este es un pequeño ejemplo, ¿cierto? Para ver en qué clase de problemas yo podría realmente hacer, a dónde puedo representar, ¿cierto? Con una sola variable, ¿cierto? Que pareciera así como que es poco, como que nos deja mucho espacio, ¿cierto? A representar cosas, una sola variable, pero ahí vamos a ir viendo que hay varias situaciones que al final se pueden como modelar en el fondo en torno a una sola variable. Em,
respuestas a emergencias, en este caso, un modelo de ubicación. O sea, en términos grandes y gruesos, lo que se trata de este problema, ¿cierto?, es de dónde voy a ubicar una instalación, en este caso, a lo largo de una línea costera. ¿Qué dice? La figura, ¿cierto?, está aquí está abajo, ilustra las ubicaciones relativas de 3 ciudades a lo largo de una carretera costera, ¿de acuerdo? Las 3 ciudades son centros turísticos populares y su población aumenta durante los meses de verano, ¿cierto? Eso pasa en muchos pueblitos de repente que en verano en realidad la población fácilmente puede superar 5 veces lo que tiene en el año o más. Y lógicamente que en estas situaciones muchas veces los servicios de salud, por ejemplo, y en general los servicios que tiene un lugar están pensados para la gente que siempre vive ahí, están dimensionados de esa manera. Y que de un momento a otro, ¿cierto?, les llegue un montón de gente extra, lógicamente hace que estos centros de salud, por ejemplo, no estén realmente como muy adecuados, ¿cierto?, para poder recibir tanta gente de una vez. Y en este caso, ¿cierto?, por eso se plantea la instalación temporal, ¿cierto?, de una instalación extra que los apoye. Las 3 ciudades creen que sus capacidades de rescate de emergencia y atención médica son inadecuadas durante la temporada vacacional. Han decidido respaldar en forma conjunta una instalación de respuesta a las emergencias que despache camionetas de rescate y paramédicos capacitados. Una pregunta clave se refiere a la ubicación de la instalación. Y aquí hay cierto de partida una referencia básica, ¿cierto? Una línea a través de la costa, que en algún lugar, ¿cierto? Se le puso como referencia a un 0 millas, puede ser obviamente en muchos lugares, porque aquí lo que me importa, lógicamente, es la distancia relativa al final. Entonces, en este marco de referencia que se estableció, a las 12 millas, ¿cierto? Está la ciudad uno, a las 20 millas está la ciudad 2. Y a las 30 millas está la ciudad 3, ¿de acuerdo? Dentro de esta costa, esta línea costera. Y yo lo que necesito saber es dónde, dentro de estas posiciones de las ciudades, ¿cierto?, me conviene poner precisamente esta instalación. Y aquí obviamente hay como también varias opciones en el fondo, ¿cierto? O sea, podría yo seguir distintos criterios, pero aquí obviamente se propone un criterio en particular. Para seleccionar la ubicación, se ha acordado que la distancia desde la instalación, ¿cierto?, esta nueva instalación, a cada ciudad debe ser tan corta como sea posible, con el fin de garantizar tiempo de respuesta rápido. Otra consideración, además de la distancia, es el tamaño de la población de verano de cada ciudad, ya que esta es una medida de la necesidad potencial de servicio de respuesta a las emergencias, ¿ya? De hecho, eso estaba estudiado, fíjense, es como curioso, bueno, y es normal que en la medida, digamos, que la población crece, ¿cierto? También el aumento de servicios de emergencia en realidad crece exponencialmente, no es lineal. No es que se duplica la población, se duplican los llamados, no, de hecho es más que duplicado. Y es porque hay más interacciones, obviamente, hay más posibilidades en la medida que más gente se junta. Entonces aquí también habría que considerar distancia y gente. Cuanto más grande es la población de una ciudad, mayor es el deseo de localizar la instalación cerca de la ciudad. Los analistas han decidido que el criterio para seleccionar la ubicación es minimizar la suma de los productos de las poblaciones de verano de cada poblado, ¿ya? Y el cuadrado de la distancia entre el pueblo y la instalación. Podemos expresar esto de la forma más sucinta como esta sumatoria, ¿cierto? Minimizar un S, digamos que es como el resultado, igual la sumatoria, ¿cierto?, de 1 a 3 de P de J por DJ al cuadrado, donde PJ, ¿cierto?, es la población de cada ciudad, ¿cierto?, durante el verano, y DJ es la distancia que habría desde la posición que yo ahora no conozco, ¿cierto?, que es la que tengo que determinar a cada una de las ciudades. Pero de 1, de 2 y de 3 es la distancia de este punto, que obviamente va a ser común, si obviamente es un solo punto, pero a las 3 ciudades que ya existen, ¿de acuerdo? Y eso, bueno, abajo está un poco la explicación. Si las respectivas poblaciones de verano son 150.000 para la 1, ¿cierto? 100.000 para la 2 y 20.000 para la 3, se debe calcular la expresión general de S, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto? Lo que yo tengo que, en el fondo, mi incógnita pasa a ser una X, que es, ¿cierto?, la posición dentro de esta línea costera, donde estaría la instalación nueva, y
ahí hacer la diferencia con respecto, ¿cierto?, a la posición que tiene digamos, la ciudad actualmente, y eso es lo que ahí aparece como XJ. Entonces, al final, esta parte que está acá abajo, donde estoy aquí, esto, ¿cierto? Este X menos XJ, en el fondo, es la distancia J, o sea, la distancia desde la ubicación que todavía yo no conozco, ¿cierto?, a la ciudad, J en particular. Aquí, por ejemplo, en el monito, si pensamos en dónde estaría. Yo, a ver, así por tincada, ¿dónde ustedes creen que podría ubicarse? Piensen que es 150, 100 y 20. Que aquí la cantidad de gente, ¿cierto?, es 150.000 en el verano, 100 y 20. ¿Dónde creen ustedes que podría llegar, o que sería lo lógico, que, ¿cierto?, se decidiera ubicar esta instalación? La ciudad 1, ¿Ya? ¿Y alguna otra opinión por ahí? Yo la ciudad 2, al medio. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cierto? Pero obviamente puede estar en cualquier punto, no tiene por qué estar en una de las ciudades, ¿de acuerdo? O sea, puede estar en un punto intermedio. Pero claramente, si estas son 150 y 100, aquí está el grueso, gran grueso de la población. Entonces, sería raro pensar, por ejemplo, que va a estar en este segmento, ¿cierto? No sería muy poco probable. Probablemente va a estar por aquí, en esta parte, en alguna parte por aquí, ¿cierto? Va a estar este X. Pero influye, lógicamente, la población y también el cuadrado de la distancia. Y aquí, ¿cierto?, donde aparece que este es lo que se llamaba X1, esto es lo que se llama X2 y X3 en el fondo en esa ecuación. Fíjense que aquí se habla de la distancia, o sea, la población por la distancia al cuadrado. Por ejemplo, la 1, la población es 150 y la distancia de X a X1, que es 12, ¿cierto? Sería X menos 12, que independiente, ¿cierto?, los números, esto va a ser la distancia entre ellos, ¿cierto? Si, por ejemplo, aquí quieren el 18, va a ser 18 menos 12, 6, ¿de acuerdo? Y esto es al cuadrado. Y el otro término es 100, es la población por la distancia de esta ciudad, ¿cierto? La 2 al X, y eso de nuevo igual es X menos 20. Si fuera 18, que 18 menos 20, menos 2, ¿cierto? Pero como esto está al cuadrado, no, igual termina siendo positivo. Y la otra es 20 por X, ¿cierto? Menos 30, que es la ubicación de la tercera ciudad, ¿cierto? Y esto de nuevo al cuadrado. También 18 menos 30 sería menos 12, ¿cierto? Que es la distancia total, y eso al cuadrado, y ahí les daría obviamente lo que se necesita. Entonces, esto es lo que se llama S en el fondo, esta es la forma de expresarlo. Pero aquí, ¿cierto? Como ven, lo único que en realidad yo no conozco es la posición particular de la nueva instalación. La ocupo varias veces la letra, ¿cierto? Y de hecho vamos a ver que las letras pueden aparecer al cuadrado, al cubo, cualquier cosa, o sea que puede expresarse de muchas maneras y utilizarse, ¿cierto?, en distintas partes. Pero al final, ¿cierto?, es una sola incógnita. Lo que necesito saber es dónde en esta línea costera voy a poner, ¿cierto?, la instalación. Y eso es solamente una posible, digamos, solución, un solo punto. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿no? sí. Más o menos. Sí, ya. Hombre. Entonces, a ver, en general, ¿cierto? En todos estos problemas, ¿cierto? Básicamente está como la lógica que uno sigue. O sea, primero, siempre hay como un enunciado en el fondo. Ese enunciado me lleva a una representación matemática. La forma en que yo lo represento matemática me va a llevar a un método específico, ¿cierto? Aquí entre medio está el método, pero ese método que yo uso depende de la representación que ocupé, ¿cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, en clase, digamos, la unidad pasada vimos sistema de ecuaciones. Hay cosas que se resuelven como sistemas de ecuaciones por la forma, digamos, de las relaciones de las variables. Aquí en este caso, ¿cierto? Son para ecuaciones que solamente queda una función, digamos, que es la que tengo que optimizar. En la unidad siguiente, por ejemplo, vamos al problema de programación lineal, entonces también tiene sus propios métodos y así, ¿cierto? O sea, como que en el fondo
van variando, digamos, dependiendo del método, dependiendo de la representación que me sirvió para representar efectivamente el problema con todos sus detalles. Y bueno, de ahí viene la solución matemática, que en el caso anterior siempre va a ser la X, por ejemplo, la posición, ¿cierto? Y hay otros casos donde eventualmente la solución en realidad necesita como más análisis en el fondo, o sea, que podría ser, digamos, necesitar más interpretación, que es como la última parte. ¿Ya? Ahora, funciones, ¿cierto? Esto es lo que decía, aquí vamos a ver un pelín de teoría, de recordarnos probablemente esto en algún momento, si pasaron por estas cosas, pero hay que acordarse un poco de qué se trata este tema, ¿ya? Las funciones en general, ¿cierto? Son lógicamente relaciones matemáticas. Como dice aquí, una función, una regla matemática que se asigna a cada valor de entrada 1 y solo un valor de salida, ¿ya? De ahí vamos gráficamente a ver un poco de qué se trata hoy esa idea, ¿cierto? Que es lo que realmente representa. Y para una función siempre yo defino dos cosas, que aquí esto es súper importante, sobre todo la primera, que toda función tiene un dominio, ¿ya? Que son los valores posibles que puede tomar, y lo otro que tiene es el rango, que es la salida que tiene, digamos, esta función posible. En el rango yo no puedo hacer mucho, porque el rango obviamente es como te les dijera, es lo que resulta de la ecuación, no puedes estarlo modificando muy antojadizamente, ¿cierto? Pero el dominio, yo me tengo que fijar, porque el dominio sí es un poco más, depende más de mi definición de la función, ¿cierto? Y de qué valores yo puedo probar. Y eso vamos a ir viendo que en general es súper importante en el fondo, definir bien el dominio, porque una mala definición en realidad les puede también llevar a una mala optimización. Sobre todo, como vamos a ver, existen funciones que quedan definidas por tramos, y ahí en las orillas de los tramos ahí hay que tener mucho cuidado con el dominio de cómo lo defino, porque si no, realmente estarían, digamos, definiéndolo mal, ¿de acuerdo? Y bueno, se llama también mapeo, en el fondo, a la asignación de valores de entrada con respecto a un valor de salida. Ahora, en funciones continuas, lógicamente, eso más se expresa a través de la ecuación que valores específicos, pero hay funciones que son discretas también, que es una tabla de valores, o sea, no son muchos los valores que entran y se dice cuáles son los valores que salen. ¿Ya? Obviamente todos lo saben, una función en general, ¿cierto? Básicamente se evalúa reemplazando los valores, ¿cierto? Cuando ustedes asignan un valor X, le asignan un valor, eso lo pueden reemplazar en la ecuación para ver qué valor resulta. Y eso es lo que en el fondo un poco hace lo que sale, que es el mapeo. Aquí, por ejemplo, hay tres dibujitos para representar qué cosa puede o no puede hacer una función. Y aquí es donde viene lo que les decía de como les dijera, de la importancia de definir bien el dominio, ¿ya? El primer caso, por ejemplo, tengo dos valores, ¿cierto? Aquí, posibles, y cada valor los lleva, ¿cierto? Dos resultados distintos de salida. Perfecto. Si hace eso con todos los valores de posibles de entrada, ya cumple con la definición de una función. El segundo, si ven aquí como un caso un poquito especial, que estos dos valores, ¿cierto? Terminan dando un mismo valor de salida. Eso en realidad también no es problema. Puede ser así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo son las parábolas? Eso es como de enseñanza media. Eran así, ¿cierto? Son curvas hacia arriba o hacia abajo, dependiendo, ¿cierto? De el signo que acompaña el X. Y las parábolas, por ejemplo, para si este es un I, no sé, un valor X, un 5. Por ejemplo, hay dos puntos que como resultado tienen 5. Poniendo, por ejemplo, X y esto que fuera Y. Hay dos X en el fondo que logran que el resultado en Y sea 5, ¿ya? Esa es esta situación y eso está bien, no es problema, ¿ya? Eso una función lo puede hacer. Lo que no puede pasar es esto, ¿de acuerdo? Que para un mismo valor de entrada existen dos definiciones de salida. Y eso obviamente en la mayoría de las funciones por naturaleza no puede pasar, pero puede pasar si es que ustedes hacen una mala definición, ¿de acuerdo? O como les digo, por ejemplo, cuando uno define por tramos, ustedes pueden decir que X sea
menor o igual a 500. Y después dicen que en el otro tramo X es mayor o igual a 500, que se vale para ese aumento. ¿Dónde está el problema ahí? Si definen las cosas de esa manera. ¿Qué problema tendría esa definición? ¿La ven? ¿No la ven? Sí, ¿no? No hay buen problema. Vamos igual, obviamente, a volver esto más adelante. Pero lo que no pueden hacer, si esto fuera, por ejemplo, una definición de función, obviamente, pues así es que lo estoy diciendo. A ver, se me perdió aquí. Que esta es una función 1, una función 2, y esta función 1 es la que se aplica cuando x es menor o igual a 500 y f2 cuando es mayor o igual a 500. No puede ser igual en ambos lados. Eso no se puede dar. Eso está mal. Porque ellos están diciendo que el 500, al 500 se le puede aplicar tanto esta función como esta función. Y eso no es una definición de función ya. 500 tiene que pertenecer a un solo lado. O dicen que x menor o igual a 500 y x, ¿cierto?, mayor a 500. Pero el igual solamente puede estar en uno de los dos lados. Conmigo, cuando lleguemos a funciones a tramos, ahí vamos a ver que esto es súper frecuente, que como define por tramos, lógicamente en la frontera del tramo, esa frontera tiene que pertenecer a uno de los dos solamente, pues no puede pertenecer a ambos. Así que ahí, lógicamente, tengo que corregir, obviamente, y verificar realmente esos valores extremos, a quién le pertenecen realmente. Este, bueno, un ejemplo súper trivial en el fondo de cómo una función, ¿cierto? En el fondo transforma, ¿cierto? Una entrada en una salida, pero eso obviamente ya con todo lo que hemos visto de sistemas de ecuaciones ya lo sabemos. Este también es un pequeño ejemplo que no tiene como mucha complejidad. Leámoslo y hagámoslo así a la rápida. El departamento de policía de una ciudad pequeña contempla la compra de un auto patrulla adicional. Los analistas de la policía estiman que el costo de la compra de un automóvil totalmente equipado, subcompacto pero con mucha potencia, es de $18,000, ¿será? Difícilmente pesos. Y también estiman un costo operativo promedio 0.40 por milla. Primero, bueno, determinar la función matemática que representa el costo total, ¿cierto? Un C, de posesión y operación del automóvil en términos de las millas conducidas, X millas conducidas. B, cuáles son los costos totales proyectados si se conduce el automóvil 50.000 millas durante su tiempo de vida y si se conduce 100.000 millas, ¿de acuerdo? La A, ¿cuál sería ahí la ecuación que representa el costo total? Es súper simple. Si no le estén buscando ahí la quinta pata al gato en realidad, porque la ecuación es súper simple. ¿Cómo sería? Aquí sería, 0.40x más 18.000. ¿cierto? Es así simplemente. Es cierto, esto es costo fijo, esto es costo variable. Y bueno, esto es A, ¿cierto? Y B y C en el fondo lo que me están pidiendo es simplemente reemplazar el X, ¿cierto? Es 0.40 por 50.000 más las 18.000 de base. Y el otro es 0.40, ¿cierto? Por 100.000 más los 18 de base. Por lo menos este segundo caso son 40.000 más 18.000, ¿cierto? Son 58.000. Y el otro, 50.000, bueno, la mitad obviamente, pues. Son 20.000 más 18.000. Son 38.000. ¿Ya? Son pequeños ejemplos, muy trivial después de todo, ¿cierto? Y bueno, ahí está también la misma solución en el fondo. Ay, perdón. Las consideraciones de dominio rango se refieren precisamente a lo que les decía. Ahí, dependiendo, ¿cierto? De la, digamos, de la forma que tiene la función, ¿cierto?
Hay muchas funciones que obviamente no permiten que se ocupe cualquier clase, digamos, de valor de entrada, ¿ya? O sea, existen valores de entrada que yo no puedo ocupar, dado la naturaleza, obviamente, de la ecuación. Por ejemplo, esta, ¿cierto? Es un polinomio súper simple, x cuadrado 2x menos 2x más 1. ¿Hay algún problema, o sea, hay algún número, ¿cierto?, que genere un problema matemático en esa ecuación? ¿Se ve así, por lo menos muy evidentemente, que hay algún problema en el fondo? Como un problema, profe, no. Algo que no se pueda calcular, pues, algo que impida que el cálculo no sea válido en el fondo. Si no, en este caso no se preocupen, sino este es el caso, el bien portado, así que no, en realidad esto no tiene, ¿cierto? Pueden ocupar cualquier número, no hay nada particular que les impida ocupar cualquier número, ¿cierto? Como que todos los números son procesables en el fondo a través de esto, ¿ya? Así que básicamente aquí, si yo defino el dominio, puedo decir que el dominio es literalmente cualquier número que sea real, ¿cierto? Los reales son realmente todos los números. Entonces no hay problema, ¿cierto? Esa ecuación soporta cualquier clase de número. Pero esta, por ejemplo, ¿le puedo aplicar cualquier número a esa ecuación? Como ves la variable, ¿cierto? ¿Puede realmente tomar valores libremente? ¿Sí? ¿Seguro? No estoy seguro. ¿Qué pasa si le ocupo un 2, un menos 2? ¿Se puede ocupar un 2 o no? No, no, ¿Por qué? porque la función no estaría, la división al final el resultado no existiría. Indeterminado, ¿cierto? Si el problema es acá abajo. ¿Dónde estoy? Acá. Estoy dividiendo por esto, o sea, y cuando esto sea 0, en realidad la división de 1 por 0 no existe, pues no está definida, no se puede hacer. Entonces, en realidad, esta ecuación funciona perfecto en la medida, ¿cierto?, que b sea distinto de más menos 2, que son los únicos números que podrían hacer, ¿cierto?, esa parte de abajo 0, ¿ya? Eso, digamos, un poco a que eso se refiere, digamos, el dominio, ¿cierto? Tengo que buscar los puntos de conflicto, ¿cierto?, que pudieran haber, y si existen puntos de conflicto, ¿cierto?, tengo que sacarlos, obviamente, del dominio, porque no puede, o si no, la fórmula, en el fondo, quedaría mal definida, ¿cierto?, esta función. Esta otra, ¿tiene algún problema? ¿Se puede cualquier número o hay algunos que no pueden? No, ¿Las raíces qué número deben tener adentro? eh, ceros, o como era. ¿Cierto? Las raíces, ¿cierto? Acuérdense, las raíces están obligadas necesariamente a tener de 0 para arriba, en el fondo. O sea, no pueden en realidad tomar valores negativos. No existen las raíces negativas, ¿ya? Tiene que ser siempre lo que esté dentro de la raíz, a donde estoy aquí. Esto, ¿cierto? Siempre es mayor o igual a 0, o sea, en realidad, el resultado de una raíz puede ser obviamente otra cosa. Pero el x menos 5, lo que está dentro, esto tiene que ser distinto
de 0, o sea, perdón, también está, ya voy a borrar eso, estoy rayando mucho. Tiene que ser mayor, mayor o igual a 0. Borramos, ya. Esto sí tiene que ser mayor o igual a 0. Lo que no puede ser es menor a 0. O sea, las raíces menores a 0 no están definidas, no existen. Ese es el problema en realidad aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí, claro, el dominio al final queda definido por los x mayores o iguales a 5, porque con 5, ¿cierto? Le queda 5 menos 5, le da justo el 0. Si usan un número, ¿cierto? Digamos mayor a 5, no hay problema. Como le están restando 5, siempre eso va a ser positivo. Pero si usan un valor, ¿cierto? Menor a 5, ahí es donde viene el problema, ¿cierto? Que eso les queda negativo y no puede ser, porque en el fondo esto solamente, la función, esa función, funciona particularmente, ¿cierto? Cuando es positiva. Es un poco son, por ejemplo, las cosas que hay que fijarse en los dominios, ¿de acuerdo? Cuando uno hace, digamos, cuando uno construye estas ecuaciones, porque también, ¿cierto? Al resolverlas, obviamente, si no tienen esas consideraciones e ingresan los datos como si pudiera tomar cualquier valor, por supuesto que le puede lanzar un error, porque están metiéndole valores que en realidad no son factibles para esa función. Así que siempre hay que fijarse en ese detalle. Ya, dominio y rangos restringidos. Aquí hay un pequeño ejemplo. Este sí ya tiene un poquito más de gracia que el anterior, ¿cierto? Que era muy trivial. Y veamos ahí cómo quedan las ecuaciones. Sí, como de qué manera podemos representar efectivamente lo que aquí nos están pidiendo. Veamos. Plan de incentivos salariales. Un fabricante ofrece a las personas que trabajan en un producto en particular un incentivo salarial. El tiempo estándar para completar una unidad es de 15 horas. Se paga a los trabajadores un promedio de 8 por hora hasta un máximo de 15 horas por cada unidad del producto. Si una unidad del producto requiere más de 15 horas, solo se paga al trabajador por las 15 horas que la unidad debería haber requerido. Por cada hora por debajo del estándar de 15 horas, el salario por hora del trabajador aumenta 1,50, ¿de acuerdo? Suponga que se aplica el incentivo de 1,50 por hora a cualquier ahorro incremental que incluya fracciones de hora. Por ejemplo, si se completa una unidad en 14,5 horas, el salario por hora equivaldría a los 8 que son de base, que eso siempre están, ¿cierto? Más 0,5, ¿cierto? Que es la media hora menos que se demoró por 1,5, que 1,5, ¿cierto? Es el extra, pero que tiene una hora completa. Entonces la multiplico por 0,5, ¿cierto? Para que considere la diferencia o el incremento por la media hora de ahorro que tuvo. Determina la función W, f de n, ¿cierto? Donde W es la tasa salarial promedio en dólares y n es el número de horas requeridas para completar la unidad del producto. Entonces aquí n, en el fondo, es mi variable de partida. Pues defino tramos aquí, me sirve definir tramos. Fíjense, ¿qué diferencia hace el 15 en el fondo? Esa es como un poco la pregunta. ¿Me separa las cosas en el fondo? Sí, ¿Cierto? Ahí no puedo en el fondo aplicar la misma, digamos, la misma ecuación, ¿cierto? Antes o después del 15. ¿Qué pasa desde el 15 para arriba? se paga diferente. Ya, ¿pero cuánto? Aumenta 1,50. No, el incentivo es por ahorrar tiempo, por demorarte menos de lo que sale como máximo. 15 es como el estándar, en el fondo, es poco lo esperable, digamos, ¿cierto? De que se podrían demorar. Pero fíjate, dice que, ¿dónde está? Acá.
El fabricante, acá. Si una unidad del producto requiere más de 15 horas, ¿cierto? Solo se paga al trabajador por las 15 horas que la unidad debería haber requerido. Demorar 16, 17, 18, te pagan igual las 15, ¿de acuerdo? Entonces, desde 15 en adelante, ¿cuánto se pagaría? Voy a poner aquí, esto se llama W, que es lo mismo F de N. Aquí una ecuación tiene dos partes. Depende si N es menor o si N es mayor, o puede ser mayor o igual a 15, y otra cosa pasa distinta cuando es menor a 15. ¿Cuánto le pago al trabajador si se demora más de 15 horas? Los 8 pesos. ¿Ya? Por hora. Porque es 8 por hora. Es 8 por 15. ¿Sí? Exacto, ¿cierto? Si es aquí los 8 por hora, por las 15 horas, ¿cierto? Esto es 120, si mal no calculo, ¿cierto? Eso es lo que le pagas por demorarse 15 horas o más en un producto particular. Y de ahí en adelante eso es fijo, digamos, ¿cierto? Permanece igual. Pero el tema es qué pasa antes, ¿cierto? Si es menor a 15 horas, ahí es donde entra el incentivo salarial, ¿ya? Y aquí, digamos, esta ecuación les dice un poco ahí, dónde está la pillería y de cómo construir en el fondo la expresión que debe servir para todos. O sea, si n, por ejemplo, es 14, yo me ahorré una hora. Entonces, el resultado obviamente es de 8 más 1,5 por la hora que me ahorré. Y eso, ¿cierto? Lo multiplico por las 14 horas, además. Entonces, tiene que ser una expresión, ¿cierto? Que me abarque todos los casos, que me calcule efectivamente todos los casos posibles, ¿cierto? De ahorro de tiempo. Así que, en el fondo, una ecuación general. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo ven ahí? Ahí es lo que les marqué en el cuadrito, un poco la clave de esto. Piensen, porque son dos cosas. Una, aquí fíjense que en el fondo, lo que yo hice acá abajo, lo que yo hice aquí abajo donde estoy, esto, ¿cierto? Es, digamos, la plata por hora, ¿cierto? Y eso lo multiplico por la cantidad de horas, ¿cierto? Eso es lo que tengo acá. Acá arriba debe ser lo mismo. Tengo que tener una expresión que me diga cuánto gano por hora y multiplicarlo por la cantidad de horas. Eso es lo que tienen que buscar ahí. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Guíense por abajo si no es complicado. ¿No? ¿No hay ideas? No, profe, no entiendo muy bien. Lo primero, ¿cierto? Es determinar en el fondo, a ver, de partida, ¿cierto? Ahora estamos hablando de todos los casos donde n, que es el tiempo que se demora en hacer la unidad, me demoro menos de 15 horas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si me demoro 14 horas, ¿cuánto es lo que le van a pagar por hora a esta persona? O 8,75. ¿Cierto? Porque son, aquí, ¿cierto? Serían los 8 de base, más una hora de ahorro,
y... No, 8,75 hecho. Es 1 hora completa. Esto es por media hora. Es 1 hora y cada 1 hora de esas vale 1,5 más. En este caso sería 9,5 por hora. Si por ejemplo se demora... Aquí, esto me carga cuando hace esto. N fuera 12 horas, ¿ya? Se demoró 3 horas menos. Sigo teniendo la base de 8 por hora, ¿de acuerdo? Eso se lo van a pagar siempre. Pero aquí, ¿cuánto tiempo me ahorré? ¿Cierto? De las 15 a 12, 3 horas. Y cada una de esas 3 horas, ¿cierto? Vale 1,5 extra. Pues por cada hora, ¿cierto? Me suben 1,5 extra. Entonces aquí yo tendría, ¿cierto? Los 8 más esto sería 4,5, ¿cierto? Entonces sería 8 más 4,5 sería 12,5 por hora. Pero aquí está 9,5, ¿cierto? Es por 14 horas. Y este 12,5 va a ser, ¿cierto? Por 12 horas. Porque es lo que me demoré. Es más por hora. Pero también son menos horas. Eso es lo que pasa bajo el 15. Entonces, lógicamente, aquí entre medio hay que ver si hay algún punto dentro, o sea, a partir qué es lo que conviene, ¿cierto? Si en el fondo los trabajadores como que hay algún punto donde esto les va a convenir más. ¿Se entiende ahora? ¿O se entiende un poco mejor? Y ahí tienen un poco, ¿cierto? De esas ecuaciones que hicimos, tienen un poco la que hay que hacer arriba, o sea, cómo expreso de manera genérica en el fondo digamos, la ecuación, ¿cierto? Que me sirva para todos los n's posibles. ¿Cómo sería esa ecuación? Es como lo que estábamos haciendo nosotros, pero colocarle una N, profe, Claro, para colocar porque una N. la n te representa la cantidad de horas que te demoraste. Y aquí, ¿cierto? Fíjense que, ¿dónde? Aquí, esto es cuánto tiempo me ahorré. Así que no es directamente n, pero obviamente tengo que utilizar la n para llegar a ese cálculo. Ahí sería n menos 15. ¿Cierto? Si ocupo n menos 15, o al revés, tiene que ser, sí, porque por ejemplo estos 12 va a ser 12 menos 15 y te quedan menos 3. Tiene que ser 15 menos n. Y ahí si te demoras 14, te queda 1. Si te demoras 12, ¿cierto? Te queda 15 menos 12, te quedan los 3 que necesitas. Es en ese orden. ¿Y qué más? También te acerca, ¿cierto? Si es... Que tenía que ¿dónde estar el está? 8. ¿Cierto? El 8 es 8 más Menos n. 15 menos n, que esa es la parte, ¿cierto? Que me ahorro en tiempo. Y eso tiene que ser multiplicado por el 1,5, que es lo que vale cada una de ellas. ¿Ya? Y toda esta expresión es de nuevo plata por hora. Solo plata por hora. ¿Qué me falta todavía para completarla? Eso multiplicado por n. ¿Cierto? Esa es la parte que falta. Este es solo el costo por hora, entonces me falta todavía multiplicarlo por n para que tenga el total. Entonces así anotémoslo arriba. Es 8 más 15 menos n por 1,5. En el fondo, ¿cierto? Que eso es lo que me da el valor por hora que voy a tener. Y esto multiplicado a su vez por n, ¿cierto? De nuevo por n, me da el total que le estoy pagando a la persona. Esto, si lo extienden, obviamente va a quedar n cuadrado. En algún momento, ¿cierto? Los n se multiplican, queda un n cuadrado y de ahí el resto, lógicamente, puede quedar con n y qué sé yo. ¿Y qué forma tendría esta, cómo se llama? Esta ecuación? ¿Se lo imaginan?
En el gráfico, ¿Sí? ¿Qué forma tendría la curva? Porque acá, ¿cierto? Como si, cuando... se me perdió. Una constante, ¿cómo queda graficada? una recta, ¿Cierto? Una recta nomás. De hecho, es paralela al eje porque no tiene pendiente, o sea, no tiene el X en el fondo. Y aquí, si esto me queda n cuadrado, ¿qué sería la figura? Acuérdense, siempre los cuadrados, cuando una ecuación donde el máximo, digamos, el máximo exponente que yo veo dentro de la ecuación es un cuadrado, eso de seguro es una parábola, ¿ya? Para abajo, para arriba, pero en el fondo, ¿cierto? Es solamente una parábola. De hecho, podríamos dibujarlo un poco para irnos acostumbrando también a dibujar estas cosas en Excel. Porque, bueno, más adelante cuando ahí vayamos resolviendo problemas, siempre una de las cosas que conviene mucho, mucho, mucho hacer, siempre es hacer el gráfico, ¿ya? Porque analíticamente vamos a ver que uno puede tener una súper buena orientación de dónde está la solución, pero otra cosa bien distinta a veces es ver el gráfico. El gráfico, ¿cierto? Me dice realmente dónde están o no están las cosas que yo creo que es dónde están. Ya. Digamos, por ejemplo, n, ¿cierto? De 1 a, pongámosle unos 20. Y aquí la función, ¿cierto? Está f de n. So, desde 15 en adelante, ¿cierto? Nuestra función vale 20. O sea, 120, ¿cierto? Eso es lo que nos decía acá. Sobre en 15 vale 120. Y bajo 15, ¿cierto? Es esta función. Esto podríamos eventualmente tratar de copiarlo. Y vamos a poner todo este pedacito. Lo regimos para verlo. Y vamos a hacer esta fórmula, ¿cierto? En el resto, obviamente, eso vale de aquí hasta los, digamos, hasta los 15. De hecho, los 15 debería coincidir y lógicamente coincide de la fórmula. Entonces sería paréntesis 8 más otro paréntesis 15 menos n, pero el n es lo que está acá, ¿cierto? A la izquierda, por 1,5 y todo eso multiplicado a su vez por n, que también es lo que está aquí. Aquí eso está muy chico, no sé si se ve bien. Ahí, ¿se ve bien la fórmula? ¿Se entiende? Que es la misma fórmula, obviamente, que vimos en el otro lado. Pincharle ahí. Aquí mi n, aquí para graficar, yo voy variando lógicamente el n. Y lo que expreso, obviamente, es el resto de la ecuación. Pues está ahí está, ¿cierto? El 8 más el 15 menos, en este caso C3 es el que tiene el valor del n. Todo eso multiplicado por 1,5, ¿cierto? Por eso el primer paréntesis. Y todo, la cosa general multiplicada de nuevo por n, que es el C3. Lo pueden hacer así. Podrían también haber extendido, por ejemplo, la ecuación, haberla desarrollado y haber introducido la ecuación desarrollada. También se puede hacer. Cualquiera de los dos casos, obviamente, les debería dar el mismo resultado. Y esto, como hace referencia a la celda que está al lado, esto se puede extender, ¿cierto? Sin mayor problema hasta ahí. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué ven? ¿Cómo se comportan los valores por ahí?
Los últimos valores se repiten. No, pero eso porque desde el 15 en adelante es fijo. Eso es así, o sea, por definición desde los 15, ¿cierto? Yo no le daba más incentivos, le pagaba solamente las 15 horas. Pero antes, ¿cómo es el comportamiento antes de eso? Que va creciendo. Sí, pero después, ¿qué pasa? Cada vez crece menos. De hecho, en realidad decrece, si se fijan. Va a 55, 68, bla, 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 crece, 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 llega a 155 y después empieza a decrecer. Hasta que llega obviamente a los 120 de los 15 y de ahí por política en el fondo permanece igual, se queda cierto en 120. Pero en realidad el punto donde gana más por la unidad hecha está en torno a esto, ¿cierto? Está por aquí. Pero digo por ahí porque en realidad yo probé con valores enteros, pero acuérdense que también se paga por partes de hora, ¿cierto? Por media hora, por 15 minutos. También obviamente se considera proporcionalmente el descuento, no es necesariamente hora completa. Entonces puede que de hecho el máximo sea más que 155. Yo no lo sé. Aquí simplemente, ¿cierto? Dentro de lo que aquí se observa, ser cierto el único o realmente el mayor. Grafiquemos esto. A ver, ahí. Y vamos a insertar gráfico a esta línea. Eso es cierto, en el fondo es lo que pasa, pues es el comportamiento. Aquí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me dijo, profe? No escucho. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Me escribió? Bueno. Lo que pasa, ¿cierto? Bueno, los resultados, de hecho, de la ecuación son estos en el fondo. Va creciendo, creciendo, llega a un máximo y después decrece hasta que llega, ¿cierto?, de a los 15 y de ahí en adelante esto obviamente permanece igual. Eso muestra que en el fondo, o sea, sí, hay un lugar ideal en torno al 10, no sé particularmente ahí en torno al 10 qué cosa pasa, ¿cierto? Exactamente, pero es por ahí, ¿sabe qué es cierto que es por ahí? Eso es lo que después analíticamente vamos a determinar cómo llegar a ese punto y también numéricamente a través de Excel, obviamente también me puede decir exactamente cuál es ese punto donde se presenta ese máximo. Y esas optimizaciones obviamente se hacen por tramos, eso es lo que les decía. Cuando uno tiene funciones por tramos como esta, tiene que ir tramo por tramo, viendo cierto el comportamiento y buscando dentro de esos tramos los máximos, mínimos, lo que yo sea que estoy interesado en lograr. Pero esto es súper natural. En esta clase de problemas muchas veces aparecen ecuaciones que se comportan así, que están definidas por tramos y cada tramo se comporta distinto. Entonces, en el fondo, lo que yo tengo que buscar es de todos los tramos, en las partes que están definidas, tengo que buscar cuáles son, digamos, un máximo o mínimo, dependiendo de lo que quiero hacer. Pero siempre es relativo, ¿cierto?, a dónde está definida. En este caso, por ejemplo, esta parábola, que si ustedes hubiesen seguido lógicamente dibujándola, hubieran tenido una parábola completa, lógicamente como corresponde, pero por la manera que está definida esta función, nomás es un pedazo de la parábola, pues entre 0 puede ser, ¿cierto? Y este punto 15, es solamente esa parte. Ya, ¿se entienden o no? Profe, es que parece Dime. que a mí no se me está viendo la pantalla, no sé si a mis compañeros. ¿El Excel? Sí, el Excel ¿No no lo se me ves? está viendo. A No. ver, ya. ¿Los demás lo ven? No, profe.
Ah, chuta, ya, espera, voy a salir y voy a volver a compartir. ¿Sabes que la otra vez también pasó? Esto es como raro, yo no... ¿Ahí? ¿Se ve el Excel? Esperemos que se actualice un poco. ¿No? ¿Todavía no? No, a mí no se me ha No, visto no nada. se ve. Qué raro. A ver, déjenme. Voy a compartir la ventana específicamente. No, de hecho no me deja. A ver, el PowerPoint, ¿lo ven? No, profe. Tampoco. ¿Qué pasa? Esta cosa se volvió loca. No, a mí tampoco se me ve, profe. Ya, a ver, mire, voy a salir, voy a volver a entrar y a ver si ahí tomas, ya. Ya. Porque ha de haber algo, no sé, temporal. Pues estaba viendo la PPT, ¿cierto? ¿La Lo PPT se último que veía? vi yo Se fue terminó. el Excel. Ah, ya, alcanzaron a entrar y ahí se perdió. Ya no puede hacer algo de conexión, ya. Me desconecto y vuelvo a entrar para ahí a que se resete la conexión. Vengo al tiro. Volví. Vamos a ver si pesca ahora. Ya. ¿Se ve ahora? Sí, profe, ahí sí. Ya, bien, algo de la conexión se había mareado solamente. Ya. Entonces, ¿del Excel no vieron nada? Cuando hasta que marcó con amarillo nomás, profe. Ah, ya. Pues entonces vieron la fórmula y todo eso, ya. No, de ahí obviamente lo que hice fue el gráfico, ¿cierto? En particular usé, de hecho, bueno, después de seleccionar lógicamente, ocupé de los gráficos, de los tipos de gráficos que tiene Excel, en particular el de líneas, ¿cierto? Y dentro del de líneas, el primero, ¿cierto? Que es el que se llama literalmente solo líneas, fue el que ocupé, ¿de acuerdo? Hay otros aquí que obviamente también se pueden ocupar, pero son cuando hay como más líneas en el fondo que dibujar. En este caso son continuas, entonces el fondo de la línea. Y esta, digamos, es la forma que les decía, ¿cierto? La campana es la parte de la parábola, ¿cierto? Y eso es porque tienen un n cuadrado metido en esa primera parte antes de los 15, por eso esto tiene una parábola. Y lo que nos mostró la tabla, efectivamente, es que por ahí, ¿cierto? En esa zona, por ahí, en torno al 10, es cierto, es donde yo tengo el máximo de esto. Exactamente en qué punto, eso es lo que no sé, y eso es lo que un método analítico me podría entregar realmente, ¿cierto? Y Excel también, lógicamente, eso en algún momento vamos a llegar a eso un poco más adelante. Y una vez que llegan a los 15, ¿cierto? Como también la fórmula lo decía, de 15 en adelante yo ya pago fijo, porque no le voy a estar pagando incentivos sobre eso, sino que solamente le pago el estándar de cuánto debería haberse demorado por hacer esto. Y esto es lo que decía, ¿cierto? Esto es la función, en el fondo, por tramos, ¿de acuerdo? ¿Dudas de esta parte? No, no, ¿No? profe. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, a ver. Pero ahí voy a guardar este para subírselos. Y, pero algo le iba a decir. Sí, pero después obviamente vamos a optimizar esto también en Excel usando el Solver, ¿cierto? Excel en particular, que es un método ahí o sea, no es un método en realidad, es como, es siempre difícil, es un complemento. Solver es en realidad un complemento de Excel, no sé si alguno de ustedes lo ha tenido que usar alguna vez, pero
es un complemento que tiene ciertas funcionalidades y lo vamos a ocupar ya de esta unidad en la siguiente y probablemente en varios cursos más también les va a servir. Bajemos esto y vamos acá. Después más adelante, no sé si este ejemplo vuelve a estar y si no está, obviamente podemos retroceder para efectos de analizarlo lógicamente con la solución, pues ver efectivamente la solución dónde está. Pero ya de aquí y por el gráfico sabemos que está en torno a 10, anda por ahí. ¿Se ve la PPT? ¿Se actualizó bien? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, ahora, bueno, yo les decía antes que también existe digamos, las funciones de varias variables, ¿cierto? En este caso, cuando son varias variables, yo en vez de escribir como el típico f de x, en el fondo, ¿cierto? Aquí yo escribo f de todas las variables que varían, ¿cierto? O sea, todas las que participan. Por ejemplo, una ecuación de varias variables puede ser como abajo, x cuadrado menos 2x más y cuadrado menos 5, ¿ya? Ningún problema. Hay muchas cosas que pueden definirse de esa manera, ¿de acuerdo? Y lo que sí, que esto ya dibujar es complicado, porque cuando es una sola variable, ¿cierto? Y esa variable me da como resultado otro valor, cuando son dos valores, yo puedo tabular, ¿cierto? Y graficar bidimensionalmente. Si tengo tres variables, o sea, dos variables y obviamente en este caso z, que es la dependiente, la que mide el resultado de cuando yo hago estas operaciones. El problema de esto, ¿cierto? Es que lo tengo que ya graficar, por ejemplo, en un espacio tridimensional. Y ya hay software que lo hacen, pero obviamente ya es complicarse mucho la vida. Y los gráficos tridimensionales, ¿cierto? Ya tampoco no es tan fácil de apreciar o entender qué pasa, a diferencia de un bidimensional. Pero esos gráficos solamente en el fondo, ¿cierto? Aquí está igual en términos de operatoria, las técnicas de optimización no difieren tanto, pero no nos vamos realmente a meter mucho en este tipo de ecuaciones. Existen métodos para resolverla. Si lo hacen en Excel, por ejemplo, también Excel va a buscar la resolución de esto, no hay problema en ese sentido. Pero tampoco la idea es cierto que nos metamos en, digamos, en tanta profundidad o en problemas como tan complejos, sobre todo si lo queremos ver analíticamente, porque tiene todo esto obviamente su propia, sus propias metodologías para lograr, en este caso, la optimización. En estos casos sí, cuando hay dos variables, igual, en el fondo, pueden haber problemas, ¿cierto? O no es que hay problemas de dominio, sino que es natural en el fondo que existan dominios que pueden estar un poco restringidos de alguna manera. Por ejemplo, esa función que está ahí, ¿dónde no puede existir? ¿Qué es lo que no se puede dar? ¿Hay algún problema ahí? O puedo ponerle cualquier número a esa ecuación y no hay ningún problema. Sí, ¿no? Estamos en una situación súper similar a la de hace un rato. ¿Cuál aquí es el problemita que en realidad debo evitar? Fíjense, de nuevo, 3x menos y. ¿Puede ser 0? No, No, ¿cierto? Eso es lo que, de nuevo, estoy en la misma situación. No puede ser 0 esto, ¿ya? Y puedo, o sea, expresarlo de esa manera, el dominio, ¿de acuerdo? Es el dominio real. Ok, arriba no, obviamente no hay problema. Está lo mismo el valor que tome ahí arriba. Así que, o sea, puede ser 0 incluso y da lo mismo porque en el fondo que arriba sea 0 no es problema. Que sea negativo, positivo, da lo mismo. Abajo es donde no puede ser 0, ¿cierto? Porque eso es lo que no está definido en realidad, ¿cierto? Y por lo tanto,
mi dominio en este caso pasa a ser cualquier número de X y Y, ya en ese sentido X y Y son libres en la medida que yo no pase esto, que ocupe X y Y, que juntos, ¿cierto?, me provoquen que esa ecuación en particular de cero. Eso es lo que no puede pasar. Puntualmente eso. Entonces aquí el dominio queda restringido a cualquier cosa que no sea lo que está ahí, que 3x menos y resulte ser 0. Y aquí creo que, claro, aquí está un poco definido en el fondo el dominio, ¿cierto?, que ha dado por esta ecuación que está acá. ¿Dónde estoy aquí? ¿Cierto? Esta ecuación. Uf, qué mal pulso. ¿Cierto? Que es cualquier x en la medida, ¿cierto? Acuérdense que esa barrita es tal que, eso es lo que significa, 3x menos y sea distinto de 0. Y ese 3x menos y es, por supuesto, como una recta. Si ustedes lo ven, que x y aquí como el dominio en el fondo. Este gráfico que está aquí, ustedes están en realidad hablando del dominio completo de la función. Es todos los puntos, salvo puntualmente los puntos que están, ¿cierto? Ahí, en esa recta. Eso es lo que no sirve. Y lo otro, bueno, una cuestión de notación. De ahí vamos a ir viendo que también, o sea, vamos a empezar, necesariamente tenemos que trabajar de esa manera. Cuando yo voy numerando, por ejemplo, las variables X, Z o cosas por el estilo, eso me suele funcionar bien en la medida, ¿cierto?, que no sean realmente tantas variables. Pero hay un momento, ¿cierto?, cuando ya tengo 3, 4 variables diferentes, que X y Z ya empieza a ser raro, porque después tendría que empezar a ocupar W, P, R, cualquier cosa, y ahí obviamente ya se empieza a poner rara el sistema de ecuaciones. Entonces, en esos casos, ahí es súper útil en realidad empezar a ocupar subíndices, que obviamente en la parte de sistema de ecuaciones lo ocupamos, pero aquí también hay que tener en cuenta que en algún momento va a ser más práctico simplemente ocupar X1, X2, X3, X4 y así sucesivamente, más que estar ocupando X, Z o ese tipo de numeración. Otro ejemplo, ya este también es interesante aquí armar la ecuación. Aquí traten también de imaginarse cómo queda definido este problema, ¿de acuerdo? Acumulación militar progresiva, escenario de motivación, que es el nombre más raro, ¿cierto?, del ejemplo. Al inicio de la crisis del Golfo Pérsico, en 1990, Estados Unidos desplegó cientos de miles de tropas en Arabia Saudita. A causa del potencial de guerra química, las tropas necesitaban usar con urgencia máscaras antigas. Los dos tipos de máscaras que vienes, obviamente, costaban 175 y 225 respectivamente. Dada la necesidad urgente, el contrato especificaba que si el número combinado de máscaras antigas entregado cada semana era mayor a 5.000, el gobierno pagaría al fabricante un bono de 50.000 como base, obviamente independiente de la cantidad, 50.000 como base, más 25 por cada unidad por encima de las 5.000, independiente del tipo, o sea, 25 por la 1 o la 2, ¿ya? Mientras sea sobre los 5.000, a ese grupo, sobre los 5.000, les va a pagar 25 más cada una. Y en este caso, ¿cierto?, se determina la función que expresa las ventas semanales en dólares como una función del número de máscaras surtidas de cada tipo. De partida, ¿cuántas variables yo necesitaría definir aquí? Dos Dos, variables. ¿cierto? Que sería la... A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Podemos entrar acá arriba. Un X1, un X2, ¿cierto? Que es una máscara de gas tipo 1. Y la otra es lo mismo, máscara de gas tipo 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya. Sí. Entonces, ahora, ecuaciones. ¿Dónde tengo un quiebre y qué significa antes y después, cierto, ese quiebre en el fondo?
5.000 unidades. ¿Cierto? El 5.000, aquí es lo que hace la diferencia. ¿Y dónde podemos anotar? Acá arriba quizá. Hay algo pasa antes y después de las 5.000. Ecuaciones. Aquí quizás la forma más simple, de hecho, es la que pasa antes de los 5.000. ¿Qué pasa antes de los 5.000? ¿Cuánto se le paga a esta empresa? 175 el 1 y 225 el 2. Y la ecuación, ¿cómo sería, cierto? 175, que es el cuánto pago por cada X1, por Por X1, 5.000. que es el total, ¿cierto? Y 225 por X2, ¿cierto? Que es lo que se paga por cada X2. Y esto, ¿cierto? Teniendo en cuenta que X1 más X2, ambas juntas, sean menor o puede ser incluso igual a 5.000 ahí. No especifican mucho que, o sea, de hecho dicen mayor que 5.000. Así que en realidad desde 5.001 debería funcionar el incentivo. A las 5.000 justas todavía no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Claro, antes de las 5.000, si surto 4.000, si surto 3.000 o cualquier cosa, simplemente me pagan lo que aquí dicen, lo que era originalmente lo que pagaban, ¿ya? Entonces, la otra parte, ¿cómo expreso en la otra parte? ¿Cómo construye, cierto, la segunda parte de esto? Hay varias cosas, ¿cierto?, actuando ahí simultáneamente en esa segunda parte. De partida, el 50.000 ahí, ¿qué papel juega? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Piensen, piensen. 50.000 depende de la cantidad en el fondo, pero obviamente he logrado los 5.000, pero cambia en algún momento. ¿Cambia o no cambia? Cuando se va aumentando, cambia, se le va agregando 25. Ya, sí, pero es 25 por unidad. Estoy preguntando los 50.000. ¿Cambian de alguna manera en algún momento por algo? Es un ¿O ahí tope, es un bono nomás? ¿Cómo? No te escuché bien. No, no. Ahí está mostrando el resultado, profe. ¿Qué cosa? Ah, Cuic. Ahí. Los 50.000, fíjese que es un bono, ¿ya? Pero es un bono por haber superado las 50.000. Entonces, en realidad, o sea, es una vez que lo alcanzas, queda ahí, simplemente. Es por haber logrado las 50.000 solamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí es fijo, ¿ya? Y en este caso, la ecuación sería 50.000 más lo que sí es variable. El tema es por las unidades, en el fondo. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto debería ser la fórmula que represente cuánto me están pagando por cada unidad? Y aquí fíjense que pasan dos cosas. Yo, ok, tengo el límite de las 5.000. Antes de las 5.000, por ejemplo, por X1 y por X2, ¿cierto? Me pagan 175 y 225, ¿cierto? Sobre las 5.000, por X1 me pagan los 175 de siempre, pero más 25. Y aquí X2, los 225, también más 25, ¿ya?
Y estos 25 en realidad no dependen de que sea X1 o X2. Por cualquiera de las dos sobre las 5.000 en el fondo me pagan eso. Entonces, ¿cómo expreso eso? En realidad es como en una ecuación que me refleje todo en el fondo, ¿cierto? Que me permita, independiente de la situación, ¿cierto? Que me sirva para calcular el total de lo que me están pagando sin problema. ¿Cómo es? Aquí, ¿cierto? La complicación en realidad está como en cómo reflejo esto y que sea adecuado, digamos, la forma en que lo reflejo. Porque, por ejemplo, piensen que tienen de X1 tienen 3.000 y de X2 también tienen 3.000. ¿Cuánto les pagarían a ustedes en total en ese caso? ¿Cuál sería el total ahí? ¿Cómo? ¿Les pagan los 50.000? O sea, ya, pero, ¿cierto? Aquí X1 más X2 en total tienen 6.000, así que si le están pagando el bono, ¿cierto? Sí. Ya, son 50.000. Se fijo de base. ¿Qué más les pagan? Las unidades Sí, pero ¿a qué precio cada una? a 200 y a 250. ¿Todas? ¿O no todas? 5, 25 por cada unidad también. Sí, por eso, pero por eso su compañero dijo que eran 200 en vez de 175 porque le suma los 25 y 250 porque ya lo tenía sumado al 225. Pero por todas las unidades, fíjense que dice, No, es más 25 por cada unidad por encima de las 5.000. Solamente las mil que están unidades nomás. sobre los 5.000. Entonces, de estas 6.000, hay 1.000 solamente por las cuales les van a pagar los 25 extra. No más que eso. ¿Se dan cuenta? Ese es el problemilla que hay aquí. Yo necesito que por las 5.000 primeras, ustedes paguen lo que corresponde, los 175 y los 25. Y por las siguientes 1.000, paguen en realidad lo que decía su compañero, 200 y 250 respectivamente. Pero eso, hacerlo de esa manera sí en realidad es súper complicado. Aquí hay formas, digamos, de hacerlo mejor. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo podría ser esa forma más simple de hacer esta ecuación? Piensen que en el fondo sobre las 5.000, ustedes igual están pagando 175 por X1 y 225 por X2, más el bono, más, ¿cierto? Ese extra 25. Pero como base, ustedes siempre pagan 175 y 225 por cada una, independiente, ¿cierto? Si es más o menos de 5.000, ¿cierto? Lo que pasa es que el 25 aparece después del 5.000. Pero ahí, ¿cierto? ¿Qué forma alternativa pueden ustedes utilizar para que realmente puedan representar ambas cosas, ¿cierto? De manera más simple. ¿Cómo puede ser?
¿Alguna sugerencia? Tan, tan, tan breve, profe, no se me ocurre de ninguna forma. Sí, no es tan inmediato, pero por eso igual esto, por la medida que vayamos haciendo ejemplo, se va a quedar. Mira, les doy una pista donde estoy aquí. Puedo decir, igual, que esto es 175x1 más 225x2. Esto es lo que les decía. Igual, abajo o sobre los 5.000, ustedes, ¿cierto?, les van a pagar esta cantidad como mínimo por cada mascarilla. Lo que pasa es que sobre las 5.000, ¿cierto?, les van a pagar esos 25 extra. Pero en este caso, ¿cierto?, como es indistinto si es por la X1 o X2, para ellos simplemente la cantidad sobre 5.000 por los cuales van a estar pagando más, ¿cierto? ¿Cómo expreso eso? Porque tiene que ser independiente del tipo de mascarilla. A mí, porque por ejemplo, yo, o sea, como represento en el fondo, por ejemplo, si dijera que de X1 3.000, X2 3.000 también, pues ya son 6, tengo 1.000 más, pero son 1.000 más de X1 de X2, o de ambas, o son 500 y 500, o puede decir que son 7 y 300, entonces no tengo así como una forma de distinguir las 1.000 sobre, son 1.000 sobre en total, no puedo decir que esas 1.000 extras sean particularmente de una o de otra, podría eso configurarlo infinitamente. Entonces, la fórmula que use debe ser un poco pasar por encima de eso. Debe ser solamente que me calcule efectivamente cuánto de más tengo sobre las 5.000. Y eso es lo que falta aquí. Ya, que... ¿A dónde? Voy siempre me pierdo. Vuelvo a anotar aquí Sería, abajito. 25 por algo. Y ese algo tiene que ser el cálculo que me permite solamente estar sobre las 5.000. em, serían X1 más X2 menos 5.000. ¿Cierto? En este punto, exactamente, x1 más x2 va a ser un número sobre 5.000, porque para ese tramo necesariamente x1 más x2 va a ser un número sobre 5.000. Así que le puedo restar 5.000 y va a quedar un número positivo, necesariamente. Y eso, por ejemplo, x1 más x2, si es 6.000, menos los 5.000, va a ser 1.000, y ahí voy a tener los 25 extras contados. Y en la base de los 175 y 225 en realidad está contada acá arriba. Así que al final no es problema, ¿cierto? Por ese lado, ¿cierto? Igual me está contando lo que me pagan como base. Y abajo, ¿cierto? La otra parte me cuenta cuánto estoy realmente ganando de extra por haberme pasado los 5.000. Y esta expresión, ¿cierto? Que está aquí, sí funciona para cualquier combinación de X1 y X2. O sea, por ejemplo, puede ser X1 1000 y X2 podrían ser 8.000. Entonces, como que obviamente paso totalmente por X2, pero esta función igual va a servir para eso. Y bueno, hasta aquí lo podemos anotar chiquitito, ¿no? Hay mucho espacio. El 175x1 más 225x2, ¿cierto? Y aquí el más 25 por x1 más x2 menos 5.000. Eso es un más. Esto quedó medio feo. Y esa en el fondo también, de nuevo, es una fórmula por tramo, ¿cierto? Y esto es lo que le digo, graficar esto en realidad es como complicado porque técnicamente usted, ¿cierto? El resultado de esto es una tercera variable, o sea, es un, por ejemplo, que un z igual a esto. Y tienen x1 y x2 como valores y eso da un z. Entonces esto sí es graficable tridimensionalmente para tener todas las combinaciones posibles, ¿de acuerdo? Si piensan solo como en un plano X1, X2 en el fondo, claro, son lineales, igual, ¿cierto? Las ecuaciones al final son lineales. Y lo que representa ese quiebre en las 5.000 es precisamente que como que cambia de partida, hay un salto, ¿cierto? Hay una discontinuidad en la ganancia aquí. Bueno, yo noté 5.000, no 50. Que muchas veces se da, por ejemplo, si ustedes tienen un gráfico así de repente, no sé, pues las utilidades van aquí o los costos van ahí y de repente pasa esto. Hay otro tramo definido con otros valores, con otra pendiente podría ser, y hay un salto, no es continuo, realmente no es que pase, digamos, un pedazo de la curva siga necesariamente en el siguiente, como el ejemplo anterior que vimos que si era continuo. Puede perfectamente, y no hay ningún problema con eso, que una función realmente no toque, que los tramos sean realmente separados uno de otro.
que el máximo de una no sea el mínimo de la siguiente. No tiene por qué ser así. Y bueno, de hecho, esto es uno de los problemas, porque el dominio es tan crítico, definirlo bien para saber esos puntos a cuál de las dos pertenece. Y aquí pasa un poco eso, o sea, los 50.000 en el fondo generan ese salto, ¿cierto? Es como una parte separada de la otra en el fondo dentro de esta ecuación, al llegar, ¿cierto?, a los 5.000. Ya, ese es otro ejemplo, ¿cierto?, para ir un poco interiorizando en el fondo el cómo funciona esta cosa. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿No? ¿Todo bien? Ya. A ver. Ya. Ahí bueno, está obviamente la ecuación. Tipo de funciones, esto es súper breve en el fondo, por cuestión de terminología. Primero, curiosamente, ¿cierto? Las funciones constantes existen, ¿cierto? Y de hecho las ocupamos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, del producto de las 15 horas, ¿cierto? Sobre 15 horas. ¿Se acuerdan que en ese tramo el resultado era 120 independiente del valor de n? Bueno, esa situación es clase de funciones constantes. Puede ser, perfectamente puede ser una función, un valor constante, y no hay ningún problema con eso. Lineales, que las conocemos ya, ¿cierto? De las ecuaciones lineales que hicimos en los sistemas de ecuaciones, lógicamente las conocemos. Aquí simplemente se trata de la variable, no está elevada, ¿cierto?, a un exponente mayor a 1. Recuerden, cualquier variable en el fondo, ¿dónde estoy? Si yo noto x, en realidad esto es equivalente a x elevado a 1, ¿ya? Pero no se anota, el 1 jamás se anota, pero esto es exactamente lo mismo. Entonces lo que no puedo hacer es x elevado a 2 al cuadrado o una raíz, cualquier cosa así, eso ya es obviamente no lineal. Cuadrado se llama obviamente la cuadrática, es donde el mayor, digamos, el exponente mayor, ¿cierto?, es un cuadrado, como se observa aquí. Y aquí es donde aparecen las famosas parábolas, ¿cierto? Las parábolas hacia arriba y las parábolas hacia abajo. ¿Se acuerdan de qué dependía que fuera parábola hacia arriba o hacia abajo? Del signo. Cierto, del x cuadrado. Eso me decía si era para arriba o para abajo. Si mal no recuerdo, signo positivo en el x cuadrado queda para arriba y en el signo negativo queda para abajo. ¿Ya? Sí. Esa es, digamos, la diferencia de una con otra. Eso cuando optimicemos y cuando lleguemos, digamos, a una, digamos, a optimizar en esto, es importante reconocer eso, para qué lado es la parábola, porque muchas veces también, ¿cierto?, se usan en funciones por tramo. Entonces, por ejemplo, si es una parábola hacia abajo, ¿ok? Y yo estoy buscando un máximo, claro, este sería como el máximo general, pero imagínense que el máximo en realidad yo lo estoy buscando en un tramo, en este pedacito, que es el pedazo de la parábola que mi función define como válido. En este caso, el máximo en realidad sería ahí, pues no es realmente arriba. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Es importante saber para qué lado está la parábola y también particularmente de lo que me están pidiendo. O sea, por ejemplo, aquí, si es una parábola hacia abajo, ¿cierto? Y de nuevo, me piden el mínimo. Pucha, aquí el mínimo en realidad es eterno, pues porque esto es infinito hacia abajo. Entonces, si ocupo la parábola entera, no es realmente un lugar válido. Pero si mi dominio es esto, por ejemplo, solo un pedazo, el mínimo obviamente sí está ahí, porque es el mínimo dentro del dominio de la función. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta después. Siempre hay que estar un poco claro con estos conceptos para que no se pongan a buscar, digamos, mínimos o máximos en lugares donde no están o que no corresponden realmente a la ecuación. Cúbicas, obviamente, mayor exponente es un cubo, un 3, ¿cierto? ¿Y qué forma tienen estas? ¿Se acuerdan? ¿Les suena de la forma? Tiene una forma un poco típica, depende del resto de los valores, mucho, ¿ya? Esto varía obviamente dependiendo si tiene cuadrado, si tiene lineal y qué sé yo, pero la forma, el grueso general de una cúbica siempre es más o menos el mismo. ¿Se acuerdan cómo son un poco?
¿Sí? ¿No? Sí, sí, profe. ¿Cómo era? Así en términos gruesos, por ejemplo, obviamente. Había una... ¿Cómo se hacía esta función, profe? Sí, como al graficarla, una cúbica, ¿qué forma tiene? ¿No se acuerdan? De hecho, creo que más adelante está, pero de ahí lo vamos a Como ver. que, como que sube, La, baja, sube de nuevo. sí, a ver, depende obviamente de, como le digo, de los demás coeficientes, ¿ya? Pero si hecho fuera cúbica pura, es como una cosa así. Y esto puede estar obviamente bastante más exagerado, ¿cierto? Puede ser algo así. Pero siempre es como una S, ¿ya? Es como una gran S en el fondo. Las cúbicas siempre toman esa forma. El resto, ¿cierto? Qué tan aplastada está, extendida, las pendientes que tiene en el fondo, todo eso va dependiendo del resto de los factores. Pero el hecho de que sea cúbica ya define como esta forma básica. De alguna manera va a seguir esta forma básica la ecuación cuando se grafica. De ahí en adelante igual nos van a salir cúbicas, obviamente, cuando las representemos, ahí vamos a ir viendo el detallito donde está donde están realmente, ¿cierto? Los máximos, los mínimos. Y aquí, ¿cierto? Esta parte es la interesante, donde tiene los puntos de inflexión y todo eso. Ahí hay todo un mundo por explorar, ¿cierto? Que es como muy chiquitito, ¿cierto? Y ahí es donde precisamente yo muchas veces necesito optimizar dentro de ese pedacito en particular. Ya. Sobre el cubo, a cualquier cosa yo le llamo polinomial, simplemente, ¿ya? Porque de ahí ya no existe la cuádruple, la quíntuple ni nada. De ahí para arriba, ¿cierto? Va a ser polinomial simplemente. Y aquí la forma, obviamente, de esto, vaya a saber uno, o sea, es súper variable dependiendo, ¿cierto?, del resto de los valores, el comportamiento particular que va a tener. Aquí no hay ninguna regla en especial. Están también las racionales, ¿ya? Que las racionales, ¿cierto? Son las divisiones de funciones, donde tú puedes representar la parte de arriba y la parte de abajo, en el fondo, ¿cierto? A través de, em, digamos, funciones independientes, ¿ya? Por ejemplo, esta de abajo, ¿cierto? Esa g de x sería 2x, una función, y esta otra sería otra función, ¿ya? En este caso, ¿cuál es el dominio? ¿Cierto? De nuevo, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Dónde tengo problemas en el fondo? ¿Dónde se podría prestar para problemas? El divisor. ¿Cierto? ¿Y en qué puntos en particular? En las X, Sí, pero en qué valores en específico? ¿Cómo puedo saber, cierto? En realidad, lo que no puede pasar, estamos un poco, cierto, en la situación de antes. Ver si 5, 12x más 10 es igual a 0 en alguna parte. ¿Cómo puedo saber esto? ¿Hay alguna forma de saberlo? Voy a escribirlo acá arriba. En realidad, hagamos esto. Menos 10, ¿cierto? Menos 10. Ya. Ahí está, casi listo. ¿Qué valores de x hacen que eso sea 0? O sea, o que dé, digamos que obviamente de 10 en este caso. ¿Se puede así como muy trivialmente saber? ¿no? ¿Cierto? Ya. Las cúbicas, a ver, tienen su forma, digamos, de solución, de hecho, exacta. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, ya, de que también lo vamos a ocupar en su momento. ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Se acuerdan qué es eso? Y abajo, ¿cuál era? No me acuerdo.
B, 2B parece, ¿o no? Cierto, era 2b. Las raíces de una cuadrática, ¿se acuerdan? Sí. La típica fórmula de raíces de una cuadrática. Esas raíces, acuérdense, de una cuadrática, lo que hacen es en realidad determinar cuándo esa cuadrática se hace cero. Y en esos casos, por ejemplo, si aquí hubiese sido cuadrática, les sirve esa ecuación para determinar, ¿de acuerdo? Las cúbicas tienen algo similar, también tiene una forma. Ahora, manualmente, personalmente, yo encuentro que no aporta mucho, pero sí, lógicamente, en Excel vamos a ver cómo llegar a estas definiciones, porque claramente, es cierto, matemáticamente tiene su procedimiento, pero en realidad como que es muy largo y no creo que sea gran aporte, pero sí, las cúbicas tienen una forma de solucionarse de que es manual. Pero en ninguna parte nunca se enseña en realidad a resolver cúbicas manualmente porque, digamos, con otros métodos y computadores ya es más que suficiente. Pero sí, acuérdense, cuando hagamos esto vamos a aplicar Solver de Excel y en particular del Solver hay una función que tiene, una de las tantas cosas que puede hacer, que uno le puede pedir que calcule una ecuación para un número determinado. Y en este caso le vamos a decir, por ejemplo, le vamos a ingresar una ecuación así, y le vamos a decir que busque para qué valor de x da 0, ¿de acuerdo? Entonces de ahí, ¿cierto? Nos va un poco a entregar el resultado. Ya, representación gráfica, funciones, ¿cuánto tiempo tenemos? No tanto, pero esto igual creo que es corto. A ver, rectas, obviamente, súper fáciles en general de dibujar. Con un par de puntos que ustedes tengan una recta, ¿cierto? En el fondo lo van a poder hacer sin mayor problema, ¿cierto? Porque une los puntos y como es recta no va a variar nunca la pendiente. Ya, pendientes positivas y negativas. ¿Qué signo manda el que sea pendiente positiva o negativa? ¿Qué cosa manda la pendiente en el fondo? El signo del valor de X. El X, ¿cierto? Si es positivo, va a ser pendiente positiva. Si es negativo, va a ser obviamente una función que va a ir decreciendo. En este caso, por ejemplo, esto va creciendo porque la medida que avanzan hacia la derecha del valor de X, también va aumentando en el valor de Y. Eso es cierto, esto es pendiente positiva. Y la pendiente negativa, al revés, obviamente es una ecuación que va acá, y eso en la medida que aumenta el X, va disminuyendo su valor. Y ahí sería cierto que el X va acompañado de un signo negativo. Las parábolas. Parábola para arriba, parábola para abajo, ¿cierto? Ahí lo que manda, en este caso, ¿cierto? Es parábola para arriba, porque aquí, donde estoy, aquí, ¿cierto? Tengo un 10, un positivo, más 10, ¿cierto? Como acompañando el X cuadrado. Y esta es la cúbica, ¿se acuerdan? Se las dibujé un poco. Esta es una cúbica pura, que obviamente es como una función que está súper estrecha y bien cerquita del eje. En la medida que les van agregando otros valores, ¿cierto? Otras X cuadrado o cualquier cosa, ¿cierto? Esto empieza a extenderse, a aplanarse, ¿cierto? Y ahí lógicamente va a ir variando dependiendo de lo que acompaña, ¿cierto? Al resto de la ecuación. Y funciones por tramos, como les decía, es súper frecuente que pase esto, que simplemente hay una parte donde se corta la recta, no hay ningún problema. Lo único que tienen que estar súper seguros es que en el fondo a qué punto pertenece precisamente el punto donde se parte. Entonces tienen que pertenecer solo a la de arriba o a la de abajo. Y eso es cierto, depende obviamente del enunciado de la información que tengan, pero no puede pertenecer a ambos lados, sino eso sería un error. Y ya, aplicaciones no, aquí ya hay más ejercicios, así que eso sí que ahora no los alcanzamos a ver mucho. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Bueno, a ver. Sí, saquemos esto. Oh, profe, perdón, no le escuché bien. No, si tenían dudas. Ah, no. Bestia, No, siempre.
Ya igual estamos recién empezando, no se preocupen, de ahí vamos a seguir viendo ejemplos, obviamente, de esto y hartos ejercicios de cómo transformar en el fondo. Y ya vamos a llegar a trabajar más con Excel ya. Y también, obviamente, aquí, como les decía, vamos a trabajar harto con Excel porque a través de Solver, que les decía que este complemento de Excel, uno puede realmente optimizar estas funciones y que lo que es más práctico lejos de hacer. Pero necesitan obviamente saber un poco cuál es la base teórica de lo que estamos haciendo, por supuesto. ¿Ya? Ya pues chicos, voy a guardar esto. Y esta PPT creo que no se las he subido todavía, así que ya en un rato yo creo que se las subo, ¿de acuerdo? Ya, profe. Ya pues, nos veríamos la próxima semana, el miércoles. Me imagino que no es feriado ni nada por el estilo. Así que